Un saludo compañeros, un saludo profesor. En este video les voy a hablar sobre traumatismos cráneoencefálicos. Un accidente de tránsito, un golpe de fútbol, una caída desafortunada, estas cosas y otras pueden causar lesiones en la cabeza. Las lesiones en la cabeza pueden ocurrirle a cualquiera, a cualquier edad y pueden causar daños al cerebro, que pueden provocar lo que hoy conoceremos como traumatismos cráneoencefálicos o abreviados TCE. Los daños se producen de la siguiente manera. Un golpe o movimiento repentino de la cabeza puede hacer que el cerebro rebote o se retuerce en el cráneo, lesionando las células cerebrales, rompiendo los vasos sanguíneos y creando cambios químicos. Este daño se denomina un traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico es la causa más frecuente de daño cerebral. Se debe por una parte a la lesión primaria, o sea, la contusión, directamente relacionada con el impacto sobre el cráneo o con el movimiento rápido de aceleración y desaceleración. Y por otra parte a la lesión secundaria, ya puede ser el edema, la hemorragia o el aumento en la presión del cráneo que se desarrolla a raíz de la lesión primaria durante los primeros días tras el accidente y que puede conllevar graves consecuencias. Cabe resaltar que no siempre que ocurre un TCE se va a dar algún tipo de lesión externa. Hay ocasiones en que se revelan mínimos cambios en la cabeza y posteriormente se observa gran cantidad de lesiones internas. Un traumatismo puede ser cerrado o abierto. Cerrado significa que se recibió un impacto fuerte en la cabeza al golpear un objeto, pero el objeto no penetró en el cráneo, o que tras un movimiento brusco el cerebro golpea con las paredes del cráneo ocasionando daño en los tejidos internos. Un traumatismo craneal abierto o penetrante significa que el golpe fue con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al cerebro. También para definir el nivel de gravedad de los TCE se utiliza la medida estándar conocida como la escala de coma de Glasgow. Esta valora 3 parámetros con los cuales se define la capacidad de respuesta consciente del paciente. El primero es la respuesta verbal, el segundo es la respuesta motora y la tercera la apertura ocular. El puntaje más bajo es de 3 puntos, mientras que el valor más alto es de 15 puntos. Los TCE leves están entre 15 y 14, los moderados entre 13 y 12 y los leves menores o iguales a 8. Los TCE leves son los más frecuentes y no suele existir pérdida de conocimiento, o si existe su duración suele estar limitada a los minutos posteriores a la contusión. En los TCE moderados el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a 30 minutos pero no sobrepasa el día, y en los TCE graves el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a un día. Los síntomas del TCE leve incluyen dolores de cabeza, contusión, mareos, zumbidos en el oído, deterioro de la memoria, visión borrosa, cambios del comportamiento, entre otros. Y en los TCE moderados y graves, además de eso, pueden ocurrir vómitos o náuseas repentinas, dificultad para hablar, debilidad en los brazos y piernas y problemas con el pensamiento y el aprendizaje, y en el peor de los casos, la muerte. Los TCE son un problema crítico de salud pública, tanto por sus altas tasas de mortalidad como por las discapacidades que presentan los pacientes que sobreviven a ello, ya que se evidencia dificultades a nivel cognitivo, emocional, familiar, social y laboral. En cuanto a los problemas motores, se manifiestan por la lentitud y la pobreza en el movimiento, o por el contrario, por el exceso de movimientos involuntarios anormales. Adicionalmente se pueden presentar problemas sexuales e incontinencia. En el aspecto neuropsicológico pueden aparecer varias afectaciones de las funciones superiores. Las principales funciones cognitivas que pueden verse alteradas son la atención, la concentración, la memoria, aprendizaje, el razonamiento, inteligencia, el lenguaje habla y los cambios de conducta y la emoción. Estas funciones ejecutivas juegan un papel primordial en la vida de los seres humanos, dado que se trata de un conjunto de procesos cognitivos que están relacionados entre sí para controlar y modular el comportamiento. Por lo tanto, las deficiencias de estos interfieren en el adecuado desenvolvimiento de la persona en su vida cotidiana, creando dificultades para recuperar una vida normal y productiva. Dentro de las principales consecuencias podemos encontrar la apatía, la irritabilidad, la agresividad, la manía, los delirios, entre otros.
De igual manera, se ha encontrado la presencia de depresión, que se caracteriza por la falta de motivación y la incapacidad para experimentar placer en las actividades que normalmente los pacientes encontraban agradables. También trastornos del sueño, lentitud o agitación motora y falta de concentración. Para concluir, incorporar la implicación de la participación activa de las familias en el proceso de rehabilitación, vamos a resumir los aspectos importantes en un caso clínico presentado en México, en donde un paciente masculino de 18 años en 2017 ingresó al servicio de urgencias del hospital acompañado de su madre tras haber caído por las escaleras desde el primer piso. Al ingresar al hospital se encontraba orientado en lugar, desorientado en persona y tiempo, con alteración en la memoria a corto, mediano y largo plazo, sin datos evidentes de fractura, marcha normal, reflejos normales y puntaje de Glasgow de 15 puntos, por lo que fue diagnosticado con TCE leve. Ahora bien, a inicios del 2019 presentó amnesia anterógrada y retrógrada postraumática de 2 años de evolución y epilepsia sintomática debido a la TCE leve. La evaluación neuropsicológica se realizó en 3 sesiones en compañía de la madre. En la primera se le observó con un buen nivel de alerta, orientado en persona, tiempo y espacio. En la entrevista la madre dice que tiene dificultades para recordar información antes del accidente como eventos ocurridos en la infancia y adolescencia. En la segunda sesión, la madre refirió que después de presentar una convulsión o de dormir por largas horas, esta condición cambia, dándole la capacidad de recuperar la información de largo plazo y presenta solamente dificultades para acceder a la información reciente y luego del accidente. De acuerdo con lo reportado, no reconoció a los compañeros y profesores de su escuela, así como los temas anteriormente vistos. En la entrevista clínica se aplicaron varios instrumentos de evaluación, entre ellos la figura compleja de Taylor. Al realizar un análisis neuropsicológico por procesos, la memoria y el aprendizaje demostraron mayor afectación, a diferencia de la atención, percepción, lenguaje, pensamiento y actividad motora gestual, los cuales se encontraron perfectamente conservados. Seleccioné este caso puesto que me recordó a una película muy famosa de Adam Sandler llamada Como si fuera la primera vez, que retrata muy bien un caso de traumatismo craneoencefálico y las dificultades con las que se lidia el paciente y las personas que lo rodean. El paciente del caso clínico, como la protagonista de la película, se asemeja con la pérdida acelerada de nueva información, la pérdida de memoria autobiográfica y episodios mixtos de amnesia anterógrada y retrógrada, apareciendo estos episodios en la mayoría al despertar. Con ello podemos ver cómo la realidad supera la ficción y a pesar de que el paciente poseía una TCE leve que fue tratando con antiepilépticos, tuvo que tener acompañamiento constante de su madre para su rehabilitación, sobre todo en el proceso de memoria y aprendizaje. Espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias por su atención.